Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con esta explicación del apartado Dios elige a Abraham, dentro de esta descripción de cómo son las etapas de la revelación. Bien, en el punto 60 que habíamos leído en la intervención anterior, se habla de que el pueblo nacido de Abraham es depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección. Nosotros somos el pueblo de la elección. Tenemos que entender bien esta expresión. Se nos remite a Romanos 11:28 y dice: pues no quiero, bueno, leo un par de versículos antes para coger el contexto. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el liberador, alejará de Jacob las impiedades. Y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Vamos a ver, ese texto de Romanos 11, he leído de versículo 25 al 28, es curioso porque viene como a decir una profecía de que Israel, que al principio mayoritariamente rechazó a Jesucristo como el Mesías que estaba esperando, el pueblo judío, hace como una profecía de que finalmente, antes del final de los tiempos, acogerá, reconocerá en Jesucristo al Salvador. Dice: y así todo Israel será salvo. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel, dice endurecimiento parcial, porque muchos judíos, lógicamente, sí reconocieron a Jesucristo, empezando por todos los apóstoles, que todos ellos eran judíos, ¿no? Pero que ese endurecimiento durará hasta que los gentiles, hasta que la palabra de Dios se extienda a todos los gentiles, hasta todos los pueblos, y una vez que todos los pueblos hayan conocido a Jesucristo, entonces Israel se convertirá, reconocerá a Jesucristo. Es curioso esta profecía, porque en ella, bueno, es como si dijésemos: mira, somos el pueblo de la elección, pero curiosamente, no en el sentido que nosotros tengamos un privilegio y nos tengamos que sentir por encima de los demás pueblos, sino que curiosamente los demás pueblos, los paganos, los gentiles, van a conocer, van a aceptar a Jesucristo antes, antes que el pueblo elegido. Fíjate tú qué contradicción. Oye, el pueblo elegido tenía que haber sido el primero en reconocer a Jesucristo, ¿no? Bueno, pues según esta profecía, y según vemos también en los hechos, resulta que el Evangelio se expande más fácil y se expande antes por los pueblos paganos, y los judíos quedan con una resistencia, ¿no?, mayoritaria, no total, pero mayoritaria, al reconocer a Jesucristo. Y al final, esta profecía de Pablo dice: cuando todos acepten, cuando los pueblos acepten a Jesucristo y el Evangelio llegue a todas las gentes, entonces el pueblo de Israel acogerá a Jesucristo. Es decir, que no nos podemos engreír en eso de ser el pueblo de la elección. Mira, o sea que en casa de herrero cuchillo de palo se dice, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Pues sí, mira, así suele ser. Pues precisamente para que no nos ufanemos de ser hijos de Dios, o ser el pueblo elegido, la raza elegida, etcétera, ¿no? No sé, Dios sabe más y Él sabe cómo hace las cosas, pero existía lógicamente un peligro en ser el pueblo de la elección. Y el peligro era que uno se ufane, uno se ensoberbezca por ello y se piense que su raza está por encima de las demás, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues resulta que al final los pobres, los que vienen de fuera, los gentiles, esos que dice el Evangelio que cuando los invitados a la boda no quisieron acoger la invitación, sal a las veras de los caminos, a las cruces de los caminos, y a los pobres que veas pasar, invítalos primero. Bueno, pues
Esta es la realidad. Nosotros somos de esos pobres que pasaban por el cruce de los caminos y fuimos invitados a entrar, pues porque resulta que los de casa, que los de casa eran por los judíos, aquellos a los que vino Jesús, pues tuvieron un rechazo mayoritario. Mira cómo son las cosas. Pero el pueblo judío era instrumento de unidad para nosotros y ahora nosotros tenemos que ser instrumento de unidad para ellos. Pero el caso es que Dios quería convocarnos a todos, quiere convocarnos a todos, a través del pueblo de la elección. Y al final, el pueblo en el que todos nos unimos, pues no es pues Israel, no es Europa, no es Estados Unidos, no es Japón, no es China, no. El pueblo en el que todos nos unimos es la Iglesia. Porque todo el mundo tiene que salir de su tierra para llegar a la unidad. Y el japonés tiene que salir de Japón, y el español tiene que salir de España, y el americano de Estados Unidos, y en el fondo también el israelí tiene que salir de su tierra. Todo el mundo tiene que salir de su tierra y entrar en la nueva tierra que yo les mostraré para hacer la unidad, que es la Iglesia. Todo el mundo tiene que salir de sí mismo para conseguir esa unidad. Algún texto del Nuevo Testamento, Juan 11, versículo 52. Es cuando Caifás, sumo sacerdote, pronunció esa palabra profética sin darse cuenta él de lo que estaba diciendo. Conviene que un justo muera por el bien de todos. Dice entonces, esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, unir en uno, no solo a la nación, sino a todos los dispersos, ¿no? Es impresionante cómo el Evangelio nos muestra a Jesús entregando su vida por la unidad, para que todos seamos uno. En Juan 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a los paganos. También a estas les tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. El corazón de Jesús sueña en la unidad, sueña en que no haya ninguna oveja fuera del redil, y lucha por ello. Y aunque tengamos en momentos concretos de la historia no la sensación de decir, pero si es que más que ir en camino de conseguir la unidad, si parece que las ovejas saltan fuera del redil por todas las esquinas, ¿no? Si lo que parecería es que parece que el redil se está vaciando, más que estemos buscando la oveja perdida, etcétera, ¿no? Lo que digo es, no nos dejemos engañar, que Dios es dueño de la historia y Él la conduce por caminos que solo Él sabe, hacia la unidad. Aunque haya episodios tan duros de división y de traición y de abandono, etcétera, dentro de los hijos de Dios que están bautizados, sin embargo, ¿no? Tenemos la plena garantía de que el Espíritu está suscitando la unidad entre todos nosotros. Bueno, y termina diciendo, ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, ¿no? O sea, nosotros somos injertados en ese pueblo que es Israel. Somos injertados en él. Porque claro, no somos hijos biológicos, pero es que eso importa poco, porque se puede ser hijo biológico del pueblo, de la raza de Israel, y no reconocer a Jesucristo, con lo cual de poco sirve la biología. Acordaros de esa famosa frase de Jesús, somos hijos de Abraham, y dice Jesús, yo de estas piedras podía hacer hijos de Abraham. Luego, no os ufanéis de ser hijos de Abraham según la raza, que lo importante es serlo según la fe. Y se nos ofrece otro texto que es Romanos 11, versículos del 17 al 18 y luego el versículo 24. Fijaros, es un texto que puede costar un poco entenderlo, pero verdaderamente dice mucho. Dice que si algunas ramas fueron desgajadas,
mientras tú, olivo silvestre se entiende por nosotros, o sea, por los que somos paganos. Y las ramas desgajadas son pues los judíos que no creyeron en Jesucristo, ¿no? Repito, que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Es decir, tú ahora, o sea, nosotros, los que hemos sido paganos, los que somos de un pueblo que no fue el pueblo judío, ahora no nos engriamos contra las ramas judías, o sea, no nos levantemos frente a los judíos, ¿eh? Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. Es decir, si es Jesucristo el que te ha dado gratuitamente la fe, ahora no te pienses que tú eres, ¿eh? Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, es decir, si tú fuiste dejaste de ser pagano, o sea, fuiste cortado del árbol silvestre e injertado, ¿eh?, en el árbol de la salvación que es el pueblo judío, porque si tú fuiste cortado del árbol silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en el olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, o sea, los judíos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Es como un texto para que no tengamos justificación ninguna en atacar al pueblo judío, para que nos demos cuenta de que el pueblo judío, bien, rechazó mayoritariamente a Jesucristo, pero mira, no nos sintamos con derecho de acusarles de nada. No te sientas con derecho de acusarles de nada, que al fin y al cabo nosotros hemos recibido gratuitamente el don de la fe gracias a ese pueblo judío, aunque ellos rechazasen a Jesucristo en gran parte, pero no nos engriamos frente a ellos, porque nosotros somos hijos de la gracia, hijos de la misericordia. Luego tengamos misericordia también con ellos, ¿no? Viene a decirnos este texto impresionante, que para quien quiera leerlo es Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 18 y luego el versículo 24. Bueno, y termina diciendo este apartado, en el punto 61, que es muy breve, dice: los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Bueno, también, por tanto, existe pues San Abraham, San Elías, Isaac, Isaías, o lo que fuera, es decir, consideramos santos, aunque obviamente son santos, bien, pues la Iglesia no ha hecho ninguna especie de proceso de canonización, entendámoslo, ¿no?, hacia estos personajes, patriarcas y profetas y otros personajes del Antiguo Testamento, pero los considera santos, y en la liturgia se les celebra como si santos, ¿eh? Muchas veces no les llamamos pues San Isaías, no, le llamamos el profeta Isaías, pero les damos, digamos, una dignidad de santos. Y es verdad que su santidad, pues comparativamente con lo que nosotros entendemos hoy en día por un santo, pues posiblemente puedan tener muchas contradicciones, como esas que he hablado yo de Abraham en su vida, etcétera. Pero es que tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento todavía no se tenía la plenitud de la revelación en Jesucristo. Luego se tanteaba con muchas cosas y se consideraban como normales y bendecidas por Dios, cosas que luego sabemos que no son así, como si la poligamia y cosas por el estilo, ¿no? Pero fijaros bien, se trata de los hombres que oyeron la voz de Dios, que siguieron sus designios, que siguieron sus caminos, y que fueron fieles a Dios en la medida en que se podía también ser fiel, pues en ese momento en el que todavía no se tenía la plenitud de la gracia en Jesucristo. Por eso dice que en todas las tradiciones litúrgicas, también las orientales, de la occidental, etcétera, se les considera como santos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.